Hola, ustedes saben que la palabra de Dios es el espíritu que da vida. Yo en verdad he tenido que regresar a 1 Corintios capítulo 1 por amor a las ovejas y creyentes, porque esta epístola está escrita a los creyentes. Y como dice la palabra de Dios, que si una oveja o dos esté en confusión, o sea que esté con preguntas, el Señor, Él ama y Él deja las 99. Él dejaría las 99 y buscaría una oveja o varias ovejas, ¿verdad? Y la intención de este video, de grabar otra vez y regresar, es porque ahora voy a leer la palabra, a voz la introducción, basado a la versión Reina Valera. Para que así no haya mal entendimiento de versiones. El enemigo, quiero decirle a los santos creyentes, le gusta jugar con la mente de nosotros para dividirnos. De que algunos dicen que son salvos por esta versión, algunos dicen que son salvos, los demás que no están en esta versión pues están perdidos y no saben que la original versión es griego, arameo, si es correcto, y el latín. Entonces, como nosotros no entendemos esos lenguajes, por eso está la Reina Valera, pero aún hay otras versiones que son más amplias, el inglés y el español, que se habla hoy, que la misma palabra, pero introducción, para que podamos entender lo que estamos leyendo. Gracias a Dios que me permitió, ¿verdad?, entrar a otras versiones para poder entender ahora la Reina Valera. Y eso es una de las más cerca al original, porque tiene un lenguaje, aún nosotros que entendemos español, tiene un lenguaje a veces difícil de entender. Pero por la gracia de Dios, como Él es misericordioso por todo, que nadie esté confundido por el enemigo, que nos gusta traer en confusión y contienda los unos a los otros. Ahora, voy a comenzar pidiéndole al Señor que podamos ser uno, sin división. Pongamos todas nuestras opiniones a un lado. Todo lo que nosotros, el hombre, con un versículo nada más, podemos, no digo que no se pueda hacer un mensaje con un versículo o dos, pero a veces se agarra un versículo y se saca un mensaje y se lleva a otro evangelio, a otro mensaje que no tiene nada que ver con todo el contexto del capítulo. El versículo 1 tiene que ver con el 5 y el 10 y el 31. Todo eso va junto. Dice la palabra de Dios, y quiero decirlo con valentía porque dice en el fin del libro de la Biblia, Apocalipsis, nadie, y repito, nadie, aquel que le quite o le añade a este libro, no dice libros, dice a este libro que es la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, sea condenado. Y no sé qué es lo que va a suceder para aquellos que hagan eso, pero yo no soy para juzgarlo. Pero tengo que decir la verdad que está escrita, ¿verdad? Ahora, esta carta de 1 Corintios, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Él escribió esta primera epístola a los Corintios, ¿verdad? Aquí habla de que, voy a hablar un poquito de background, un poquito de historia de esta carta, de esta ciudad. Dice que a lo largo de su existencia, Corintio conoció el esplendor y la miseria en el 146 antes de Jesús, ¿ok? Estuvo a punto de desaparecerse, arrastrada por los romanos, pero un siglo después, en el año 44 a.C., la propia Roma dispuso que la ciudad fuera reconstruida y habitada en
ella la residencia del gobernador de la provincia. Ahora, hay más explicaciones que no voy a entrar para no alargar el video, nada más que darte un sabor de la historia que era. Ya se iba a desaparecer. Ahora, más adelante dice, la ciudad famosa por su riqueza y cultura lo era también por la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. Ahora, esta ciudad tenía costumbres antes de escribir Pablo esta carta. Nosotros podemos tener muchas costumbres aún en las ciudades que vivimos que tenemos que ser restringidos por la palabra, por esta carta de Dios. Amén. Es posible que muchas de las críticas que se le hacían fueran exageradas, pero ciertamente la mala reputación de Corinto, que es la ciudad, Corinto es como Chicago, Corinto, Zion, tú sabes, Guayama, ¿sabes? Corinto es el nombre de la ciudad. A los corintios es la gente que vive en esa ciudad, ¿ok? Fomentaba por causas tan conocidas como la prostitución sagrada en el templo de Afrodita. Era proverbial en toda la cuenca del Mediterráneo. Ahora, tú ves como las palabras son un poquito difíciles de entender. Dios es soberano y Él entiende que tiene que haber, que Él quiere que su pueblo entienda la palabra. Hay una Biblia nada más. De que si hay alguna translation o ¿cómo se dice? Versión, es para que tú puedas entender y puedas decir, yo entiendo lo que estoy leyendo. Es como si alguien habla en chino, ¿verdad? Yo necesito una versión en español que a mí me pueda entender lo que el chino está hablando, ¿verdad? O si alguien habla en cualquier lenguaje diferente al hispano, pues necesito una versión, ¿entiendes? Por favor, no permitamos que el enemigo tenga a los amados hermanos que estamos bajo de un Señor, un Jesús, uno que murió por todos. Él es mentiroso, Él le gusta usar la mente de nosotros, traernos en contienda para saber cuál versión es verdad y decir tú te vas al infierno porque tú no estás en la Biblia correcta. Hay una sola Biblia, hay una palabra de Dios y toda versión que no sea hablando Jesús es la verdad. Ahora, si hay unas versiones o alguna translación, tiene Spanglish, una translación que no hable de Jesús como el Salvador del mundo que murió y resucitó, condenado al infierno ya está. ¿Tú sabes por qué? Porque dice que nadie llegará al Padre sino por el Hijo. Déjame no alargar esto. La iglesia corintia habla de la población y quiero más adelantar un poquito. La fecha, tiene fechas que todas esas cosas en verdad son definiciones de la ciudad y los tiempos, que en realidad la única... Eso eso da conocimiento, pero la palabra de Dios cuando apunta y empieza a hablar de Jesús es lo que nos da vida. Solo no rompamos la cabeza de ser tan sabio, porque aquí en Corintios se va a explicar de los sabios, se va a hablar de los menospreciados, de los gentiles. El propósito, más o menos por las mismas fechas de los de Cloé, información al apóstol. Mira, de la difícil situación que estaban atravesando los creyentes corintios, ¿verdad? Arrastrados por la fanática adhesión personal de unos a Pablo y de otros a Pedro y otros a Apolos. Por eso fue que escribió Pablo la epístola a los Corintios. Había problema de división, que alguien quiere seguir a Pablo, alguien quiere seguir a Apolo, alguien que quería seguir a Pedro. Pedro predicaba bien, amén, pero hablaban de los tres, edificaban al mismo propósito. Pero el enemigo, por alguna razón, como le gusta dividir, pues él les ponía la emoción de yo voy a seguir a este. Y hoy en día es lo mismo. A veces se me pregunta a mí, ¿a qué tu iglesia tú vas? ¿Sabes qué es mi respuesta? Te digo la verdad. Yo estoy en la misma iglesia que tú estás. Hoy en la calle a mí me dijeron, a veces me han dicho en la calle, me han dicho,
No, eso no es verdad. Yo no te he visto ahí. Quiere decir que hay falta de conocimiento de qué significa la iglesia. ¿Entiende? Porque si la iglesia para nosotros es un edificio, entonces, y yo estoy hablando de esto con valentía porque esta palabra, la Biblia lo confirma. Pero tú sabes cómo lo podemos ver cuando leemos toda la epístola del primer epístola. No nada más unos versículos y después tratar de que alguien lo cambie, que ese versículo significa acá y que si significa eso, lo otro, y ya se le quita el valor y el propósito, el significado de por qué ese versículo está conectado con todo el capítulo, con todo el libro. Yo no puedo agarrar un libro de un escritor, sacar un párrafo y explicarlo de otra forma. ¿Sabes lo que el escritor va a decir? Eso no es lo que dice mi libro, ¿verdad? En esa misma forma, Dios puede decir lo mismo. Cuando hablamos y predicamos y hablamos a otros de Dios, podemos estar dividiendo, aún con un versículo, podemos dividir el cuerpo de Cristo. Mira, déjame seguir leyendo. Esta es la explicación de por qué se escribió Pablo el apóstol, escribió esta carta a los Corintios. Arrastrado por la fanática adhesión personal de unos a Pablo. Fanáticos, grábese en esa palabra. Por eso es que yo no quiero que nadie sea fanático mío, ni nadie me ponga likes. Yo mejor prefiero que suscriban, clican suscribirse para que así salgan otros mensajes de la Biblia para escuchar a Dios, no a mí. A mí no quiero que me gusten. A mí el propósito de nosotros es como vasos de barro conteniendo un tesoro que nosotros podemos llevar a la persona a gustar, a querer a Cristo, a Jesús. Amén. Dice así, arrastrado por la fanática adhesión personal de unos a Pablo, yo sigo a Pablo, y de otros a Pedro, lo mismo que me preguntan, ¿dónde tú estás reuniendo? Yo me reúno con todos los santos que invocan el nombre de Jesús en cualquier lugar. Y eso lo dice en la Biblia. Pablo lo escribe a la ciudad en esa forma. A todos los santos en cualquier lugar. Amén. Por eso es que todos los santos en Chicago somos unos en cualquier lugar. Todos los santos en Guayama, delante de los ojos de Dios, el deseo de él es que sean uno en cualquier lugar. Amén. Aquí no Pablo, ni Apolo, ni Pedro podían decir que estas son mis ovejas o esta es mi iglesia. No es así. Entre todos habían puesto en grave peligro la unidad de la iglesia. Y eso se encuentra en el capítulo 1, versículo 12 de la primera epístola y en el capítulo 3 del versículo 4. ¿Verdad? Ahí están las notas. Estas notas están del escritor de la Reina Valera 1960, que está escrito antes de comenzar la epístola de Corintios. ¿Ok? Lo pueden comprar una Biblia, abrirla y van a ver eso escrito. Amén. Además, los antecedentes paganos de la mayoría de aquellos hermanos seguían pesando en la conducta de algunos y la general corrupción característica de la ciudad. Dejaba sentir su influencia en la congregación. ¿Ve? Pero dice en la congregación. ¿Tú sabes qué significa no dejar de congregarnos? Significa no dejar de ser uno con cada uno que vive en tu ciudad. Bueno, yo no puedo decir, porque tú no estás en este edificio, tú dejaste de congregarte. No, mira, aquí no dice eso. En la palabra de Dios dice no dejar de congregarnos, pero podemos con esa palabra congregarnos y definirlo como nosotros pensamos para nuestro beneficio, para llenar el building de nosotros nos reunimos. El Señor no viene para levantar buildings, Él viene a levantar la iglesia, el cuerpo de Cristo, los santos, queridos, amados de Él. Él dio su vida no por algún building físico. Él aún lo destruyó cuando él estaba contra los judíos que tenían templo, que tenían buildings. ¿Sabes lo que él le dijo? Él le dijo, yo voy a destruir ese templo y yo lo voy a levantar en el tercer día. Y le dijeron, insensato, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a construir un building que nos costó 38 años de edificarlo en 3 días? Nosotros podemos estar tan ciegos, igual que ellos, porque en verdad Jesús, aún hablándonos hoy, que es la iglesia, no lo podemos ver. Amén. Mira, dice, de manera que incluso en su seno se daban
cosas de inmoralidad que exigían ser inmediatamente corregidos. So, estaba bien urgente de corregir esas cosas. Ahora vamos a ir más adelante de esta introducción. ¿Sabes qué? Ahí se acabó. Vamos, ya sabemos, ¿verdad? Que en esta versión, tú sabes que muchos dicen, tú sabes que si no es esta mi versión, la que yo tengo debajo de mi brazo, que si tú no tienes la misma que yo, ese es el Satanás. Satanás le gusta traer mucha división. Él nos dividió de Dios. ¿Cómo tú crees más que él no puede dividir? ¿Tú sabes cómo Satanás más aún no puede dividir hoy? Con la misma palabra, con los mismos métodos. Te lo voy a confirmar. Cuando Adán y Eva cayeron y fueron echados fuertes, fueron divididos aparte de Dios, Eva le dijo a Satanás, cuando se le apareció, le dijo, con la palabra de Dios, Dios le dijo, no toque. A Eva le dijo la palabra que salió de la boca de Dios, le dijo, no toques, no podemos tocar esto, de todo podemos tocar menos esto. Satanás le dijo para atrás, con esa misma palabra de Dios que salió de la boca, ¿o acaso Dios no dijo, no toquéis para que tú no puedas hacer igual? No me recuerdo las palabras exactas, pero él usó la palabra, él torció la palabra y la puso un significado atractivo y ella creyó, pecó y ahora estamos en esta situación. Mira, esa es la verdad, ¿ok? Si ustedes quieren crecer en el Señor, conocer a Jesús, tenemos que comer la palabra completa. Yo sé que hace falta maestros para que nos enseñen qué significan ciertas palabras y etcétera. Pero aquí nos dice, a Jesús nos dijo antes de irse, yo les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, la cual os enseñará todo lo que tienen que saber. Mira, cuando Jesús dijo todo lo que tienen que saber, no significa porque no lo entendemos en ese momento alguna palabra, Él nos va a dejar sin entender qué significa esa parte. Sigan comiendo, sigan creyendo, porque la fe viene por el creer en la palabra de Dios. No es entender primero, es creer, porque es por fe, algo que no se ve. Trandeo un poquito mitad ciego y no veo, pero es por creer la palabra de Dios. Yo sé que se van a levantar muchos en contra de lo que estoy diciendo, pero yo estoy leyendo lo que está escrito. Por favor, si hay algún comentario, algo de en contra de lo que estoy diciendo, rodíllense, abran la Biblia y lean toda la epístola para que Dios mismo le hable a ustedes. Amén. Y no sea una explicación de ningún hombre, como ellos puedan pensar que es. Y el apóstol exhorta eso mucho en esta epístola. Ok, ahora vamos a comenzar el capítulo 1. Es la salutación. Mira el versículo 1, lo que dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a no las, la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos. Mira, ahí voy. Ahora es Dios respondiendo a lo que yo les acabo de explicar. Dice otra vez, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es un llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora yo voy a cambiar esto un poquito, pero no a mi significado. Voy a agarrar, esta es la ciudad de Corinto, yo voy a poner la ciudad de Guayama, la ciudad de Chicago, para que puedan entender a quién Dios le está hablando hoy y en qué forma. La misma forma de aquel tiempo. Él no está hablando hoy, pero en nuestra ciudad. Dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús, a ser llamados, ¿verdad? Aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Chicago, a la iglesia de Dios que está en Guayama, a la iglesia de Dios que está en Zion, o en Salinas, o en cualquier ciudad. Aquí estamos, vamos, esta palabra nos está hablando hoy, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Pablo. Él te parece que está viendo la división, dice Señor de ellos y nuestro. Él está como remendiando, trayendo todo en la unidad con esta introducción de la palabra, ¿verdad? Señor de ellos y nuestro. Y mira cómo él trae la paz. Dice,
Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora voy a seguir leyendo para no tomar mucho tiempo y vamos a escuchar palabra por palabra, versículo por versículo, para que ahora Dios siga hablando. Ya tenemos la introducción, ya sabemos qué es la iglesia y sabemos que Pablo le está escribiendo a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús en cualquier lugar que se congregan. Amén. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada, escuchen, Guayama, Puerto Rico, todas las ciudades en Puerto Rico, todas las ciudades en Illinois o en cualquier estado de Estados Unidos, dice aquí, de tal manera que nada os falta en ningún don, ¿ok? Si el hombre quiere cambiar eso, así sea para ellos, pero ellos van a tener un juicio delante de Dios. Ahora, ¿qué dice después de la coma? Dice, nada os falta en ningún don, nada. Créelo y va a ser posible para ti. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día es cuando Él regrese y estemos delante de Él. ¿Verdad que sí? Ok. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, todos en cada ciudad que está escuchando esto, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? Ahora, en el versículo 10 en adelante, hay una pregunta en la Reina Valera 1960, dice, ¿está dividido Cristo? Ok, versículo 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos. No es que uno hable otra cosa, otro crea esto, este crea esto. Yo me he escuchado cuando la gente dice, bueno, porque tú no crees en lo que yo creo, pues yo no soy, tú no estás bien. Señor Jesús, líbranos de esa división. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Tú sabes qué es la única cosa que debemos estar hablando? Lo que está escrito y no añadirle. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, mira, hermanos míos. Aquí dice, por los de Cloé, una familia les informó a Pablo que hay entre vosotros contiendas, ¿verdad? Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, apóstol Pablo, yo soy de él. Dice, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hay algunos que siguen diferentes, están divididos porque siguen a este. ¿De dónde tú eres? Yo soy de aquel. ¿De dónde tú eres? Yo soy de aquel. Por eso es que yo contesto. Cuando me dicen, ¿de dónde tú eres? Yo soy del mismo Jesús que está sobre ti. Amén. Segundo, yo soy parte de la iglesia igual que tú. ¿Sabes por qué? Porque Él viene a buscar a su cuerpo, su novia, la iglesia. Ok, eso está en Efesios capítulo 4. Ok. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Wow, mira cómo el apóstol escribe. Porque hay división. Mira, podemos profetizar, podemos hacer todo para el Dios, pero si no hay amor con unos a los otros, es en vano. Lo dice la Biblia. Amén. Ok, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Por eso él dice, yo le doy gracias a Dios que no bautice a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gallo, dos personas. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Otras palabras, para que no lo sigan a él. Amén. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, ¿verdad? De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, ¿verdad? Versículo 17, pues no me
envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Sabes qué significa sabiduría de palabras? Sabiduría de palabras significa palabras que no sea la palabra de Dios, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa? Que el evangelio de la cruz de Cristo es suficiente. Cuando hablamos de otras cosas más que la cruz, el evangelio de la cruz de Cristo, que Él murió y resucitó, entonces ya le quitamos, ya no es necesario hablar de Él, vamos a hablar de cuán sabio yo soy. Y cuánto yo he observado de definiciones de aquí o de allá, o de que dijo aquel y que aquel hombre, como él dice aquí, ¿verdad? Algunos dicen que son de allá, de aquí o allá, o siguen aquel porque habla bien, o aquel me gusta, aquel no, porque acá están mal y aquí están bien. Ese es Satanás dividiendo. Mira, vamos a seguir disfrutando. Dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora el versículo 18 tiene un título en la versión Reina Valera, dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura, mira, a los que se pierden. Tú sabes que podemos perdernos si nosotros nos dividimos de otros hermanos. Dice la palabra, Jesús cuando se fue dijo, de estos dos, ¿cuáles son los grandes mandamientos? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Que decir que si no hago esos dos, yo estoy perdido. Te digo la verdad, porque aquí dice, dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La cruz, el morir y resucitar, nos produjo a nosotros ser el pueblo de Dios. Nos hizo la iglesia su novia, ¿verdad? No novias. Él no tiene división de mujeres acá, novia acá, o una iglesia acá. Él tiene una novia, una iglesia que él va a levantar. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Es lo que creen en esta palabra escrita. Esto es a nosotros, ¿verdad? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy en esta epístola. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Que si nosotros usamos nuestra mente y no entramos en el Espíritu, que es las palabras propias de la palabra de Dios, como está escrita, entramos en nuestros entendimientos. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Significa que yo voy a entender lo que aquel entendió, ¿verdad? Y sigo entendiendo lo que aquel entendió. Y no estoy yendo yo directamente a lo que la palabra me puede hacer entender, ¿verdad? Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Tú sabes quiénes son los escribas? No voy a entrar en ese tema. Aquellos que conocen de la Biblia saben que es un escriba. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La del mundo no es del pecador. Él está hablando de la sabiduría de la gente que vive en el mundo, que fueron de la tierra del mundo formado, ¿verdad? Amén. Ahora tienen una cabeza para pensar y ser sabio, ¿verdad? Pues así de simple es el evangelio. Cuando no hay que ponerlo tan difícil, romperle esta palabra y sacarlo un diccionario o algo así y hacerlo como una cosa que se va de allá para acá, allá. Ya no fuimos del evangelio de que Cristo murió y resucitó. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Escucha esto. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. Hoy en día nosotros también queremos señales, ¿verdad? Dice muchas veces, ¿verdad? Y los griegos buscan sabiduría. Hoy, si no eres sabio, no se reúnen en ese lugar porque en su mente ellos dicen, ese no tiene mucha sabiduría, ¿verdad? Puede ser que nada más coja la Biblia y la lea y dice, no, yo estoy acostumbrado. Recuérdate que los corintios tenían muchas costumbres. Nosotros tenemos que salir de nuestras costumbres de la generación en generación que nos ha dividido a todos nosotros, aparte de seguir a diferentes personas, ¿verdad? Dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el evangelio. Para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura.
24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, la cual de mí piensan insensato a veces, ¿verdad? Por lo que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No digo que soy mejor que nadie, pero se me ha sido sentir como un insensato, como una persona que no está preparada. Pero qué raro, porque yo lo que estoy haciendo es leyendo la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo dijo antes, unos versículos anteriores, que Él nos dejará sin entender y sin saber todo. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil. Yo me considero débil, no soy fuerte, porque Él quiere la mujer no es fuerte, la novia no es fuerte, debe ser débil, frágil. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Aquí dice lo sabio, aquí dice el hombre que es reconocido. No, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Él quiere, Dios en esta epístola, Pablo le escribe a los corintios para deshacer todo lo que había. Y dice aquí, ¿verdad? Aquí lo dice. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es. En otras palabras, si ustedes no habían visto esto antes, esta verdad, como está escrita versículo por versículo, ahora Dios va a deshacer lo que existe antes de esto poder verlo. Amén. Mas por él estáis vosotros. Dice ahí, mas por él. Amén. Mas por él, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, Dios sabiduría. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? 31 dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloriésese en el Señor. No tengo nada que añadir a esto y ahí termino. Ahora puedo decir, Dios ha dicho en su palabra. Amén.